noches. Este video es reglamento de badminton para la materia de deportes con raqueta de la Facultad de Organización Deportiva y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como primera regla tenemos pista y su equipamiento. La pista debe de ser un rectángulo trazado según las medidas indicadas. Las líneas deben tener un ancho de 44 milímetros. La pista de badminton para jugadores de clase de pie que juegan en media pista debe ser como se indica en el diagrama. Las listas deben de ser fáciles de distinguir y preferentemente color blanco o amarillo. Todas las líneas son parte del área que determinan. Los postes deben de ser de 1.55 milímetros de alto sobre la superficie de la pista. Deben de ser lo suficientemente firmes para que lo permanezcan verticales y mantengan la red tirante como se estipula en la regla 1.10. La red debe de estar hecha de cuerda fina de color oscuro y del mismo grosor que una malla no menor de 15 milímetros ni mayor de 20 milímetros. La red debe de tener 760 milímetros de anchura y al menos 6.1 metros de largo. La regla 2 nos habla sobre los volantes que pueden estar fabricados con materiales naturales o sintéticos, y los volantes de pluma natural deben tener por lo mínimo 16 plumas fijadas a la base. Estas tienen que estar a una longitud uniforme entre 62 a 70 milímetros desde la punta hasta el final de la base, y las plumas deben de estar aseguradas firmemente con un hilo u otro material apropiado. La base debe tener de 25 a 28 milímetros de diámetro y final redondeado, y el volante debe de pesar a un aproximado de 774 a 550 gramos. Por otra parte tenemos el volante de pluma sintética, que las plumas son de material sintético o puede ser una de plástico como se muestra en la imagen, que normalmente se utiliza un poco más para entrenamientos. Las medidas y el peso son los mismos que el pasado, que lo que vimos en la anterior diapositiva, solamente la diferencia del peso específico y el comportamiento de los materiales sintéticos en comparación con los de las plumas hay una variación de hasta el 10% que es aceptable. La prueba de velocidad del volante se emplea con un golpe de mano baja que hace contacto con el volante encima de la línea de fondo. El volante debe golpearse en el ángulo ascendente y en dirección paralela a las líneas laterales. Un volante de velocidad correcta debe caer a no menos de 530 milímetros y no más de 990 milímetros de la línea fondo opuesta, tal como indica el diagrama B. La raqueta debe conformar una estructura no excedente a los 680 milímetros de largo y 230 milímetros de ancho. El área de las cuerdas debe de ser plana y consistente en un diseño de cuerdas, ya sea alternativa entrelazado o un aparejamiento donde se cruzan. El diseño de las cuerdas debe de ser general uniforme y soportar todo, no menos denso en el centro de cualquier otro punto. Y la raqueta se divide en tres partes, que es la empuñadura, la varilla y el marco. La regla número 5, que es el equipo apropiado y conformidad, cumplimiento de las normas de la Federación Mundial de Badminton, decide toda cuestión sobre si la raqueta, volante o equipo o prototipo que se use para jugar badminton cumple con la normativa. El sorteo se hace antes de que comience el juego y el lado ganador tomará la decisión sobre la norma específica en la regla. Sacar o recibir primero empieza a jugar en un lado de la pista o el otro, y el lado que pierde el sorteo debe entonces elegir la opción que queda. El tanteo, el partido se jugará a menor de 3 juegos, a menor que se haya acordado de otra manera. El lado permite que juegue en 21 puntos, excepto lo estipulado en reglas anteriores. Si el tanteo se empata a 20, el lado primero que consiga alcanzar una diferencia de 2 puntos ganará. Si el tanteo se empata a 29, el lado que consiga el punto número 30 ganará el juego. Cambio de lado, los jugadores deben de cambiar de lado al final del primer juego, al final del segundo juego y en el tercer juego cuando uno de los dos lados alcance 8 puntos. Si los jugadores no cambian de lado conforme a lo estipulado en la regla 8.1, deberán hacer tan pronto como se detecte el error y el volante no esté en juego. El tanteo quedará como está. Saque o servicio. En el saque es correcto, ninguno de los lados debe retrasar indebidamente el saque cuando el servidor y el receptor estén preparados. Al final del movimiento hacia atrás de la cabeza de la raqueta del servidor, cualquier retraso en el comienzo del servicio debe de ser considerado como un retraso indebido. El servidor y el receptor deben de estar colocados dentro de los cuadros de saque diagonalmente opuestos. Juego de individuales, la zona de saque y recepción. Los jugadores deben de sacar y recibir en sus respectivos cuadros de saque derechos cuando el servicio no haga ningún punto o ha conseguido un número de puntos par en el juego. Los jugadores deben sacar y recibir en sus respectivos cuadros de saque izquierdos cuando el servidor ha ganado un número de puntos impar en el juego.
o puntos si son puntos pares del lado derecho. En la clase de para badminton que juegan en media pista, el servidor y el receptor recibirán y sacarán esos respectivos cuadros de saque. Orden de juego y posición de pista. Durante un punto, el servidor y el receptor golpearán el volante alternativamente desde cualquier posición del lado de la red hasta que el volante deje de estar en juego. Puntuación del servicio. Si el servicio gana la jugada, sumará un punto de su tanteo y sacará de nuevo desde el otro lado de la pista. Si el receptor gana la jugada, sumará un punto de su marcador y comenzará a sacar. Juego de dobles. Zona de saque y recepción. El jugador del lado servirá sacará desde el cuadro de saque derecho cuando el servidor no ha puntuado o ha ganado un número de puntos par en el juego. El jugador del lado servidor sacará desde el cuadro de saque izquierdo cuando el servidor ha ganado un número de puntos impar en el juego. El jugador del lado del receptor que hubiera sacado el último debe permanecer en el cuadro de saque desde el que sacó. El patrón contrario será aplicado a su compañero. El jugador situado en el cuadro de saque diagonalmente opuesto al del servidor será receptor. Los jugadores no cambiarán sus respectivos cuadros de saque hasta que ganen un punto teniendo ellos el servicio. El servicio en cualquier turno de saques debe desarrollarse de acuerdo con la puntuación del lado que sirve, excepto el contemplado en la regla número 12. El orden de juego debe de ser el servicio sea devuelto de cualquier jugador del lado del servicio y cualquier jugador del lado receptor puede golpear alternativamente el volante. Si el lado receptor gana la jugada, conseguirá un punto, el lado receptor pasará entonces a ser el lado servidor. Errores en el servicio. Se ha producido un error en el servicio cuando un jugador ha sacado o recibido fuera del turno, ha sacado o recibido del cuadro del saque incorrecto. Si se descubre un error en el servicio, el error debe ser corregido y el marcador existente se mantendrá. Una falta será si el saque no es correcto, si durante el servicio el volante queda atrapado en la red, si se mantiene suspendido en ella, debe de pasar por encima de la red, queda atrapado en ella, si es golpeado por el compañero del receptor. Si durante el juego el volante cae fuera de los límites de la pista, no pasa por encima de la red, entre los postes o toca el techo o las paredes laterales, toca el cuerpo o ropa del jugador. Cualquier otro objeto o persona fuera de la pista queda retenido y se mantiene en la raqueta y a continuación se lanza durante la ejecución de un golpe. Es golpeado 2 veces seguidas por el mismo jugador, si bien un volante que golpea la cabeza y el área de las cuerdas de la raqueta en un solo golpe no debe ser considerado falta. Es golpeado por un jugador y su pareja sucesivamente. Toca la raqueta de un jugador y no va hacia la pista del oponente. Si, mientras que el volante está en juego, un jugador toca la red o sus soportes con la raqueta, el cuerpo o la ropa. Las repeticiones. Una repetición podría ser indicada por el árbitro por un jugador o por un jugador para el juego. Debe de ser una repetición si el servidor saca antes de que esté listo el receptor, si durante el saque comete una falta al mismo tiempo el receptor y el servidor, si después de ser devuelto el servicio el volante queda atrapado en la red y suspendido sobre ella, después de pasar por encima de la red queda atrapado en la misma, si durante el juego se desintegra el volante y la base se separa por completo el resto del volante. En opinión del árbitro, el juego es interrumpido o un jugador contrario es distraído por un entrenador. Si se le impide la visión a un juez de línea, el árbitro no puede tomar una decisión. Ocurre cualquier acontecimiento imprevisto o fortuito. Cuando ocurre una repetición, el juego desde el último saque no será contabilizado y el último jugador que sirvió saca otra vez. Volante fuera de juego. Un volante no está en cuando golpea la red o un poste y comienza a caer hacia la superficie de la pista del jugador que golpea. Golpea la superficie de la pista o ha ocurrido una falta o una repetición. La regla 16 de juego continuo, mala conducta y castigos. El juego deberá ser continuo desde el primer saque hasta que concluya el partido, excepto lo permitido en las anteriores reglas, que no exceda en las siguientes reglas, descansos en todos los partidos que se permite un descanso, que no exceda los 60 segundos durante cada juego cuando un lado alcance 11 puntos, que no exceda los 120 segundos entre el primer y segundo juego y entre el segundo y el tercer juego. Suspensión de juego cuando se requiere por circunstancias ajenas a la voluntad de los jugadores. El árbitro puede suspender el juego por el periodo que considere oportuno. En circunstancias especiales, el árbitro podrá pedir al árbitro que suspenda el juego. En badminton, en silla de ruedas, la reparación del equipamiento adicional debe considerarse una situación excepcional. Si se suspende el juego, el tanteo quedará como esta y el juego se reunirá desde ese punto. Retraso del juego. Bajo ninguna circunstancia se retrasará el juego para permitir que un jugador recupere sus fuerzas o aliento o para recibir consejos. El árbitro será el único que decide el retraso del juego.
La regla número 17, jueces, oficiales y cambio de reclamaciones. El árbitro, perdón, el juez árbitro es totalmente encargado del torneo o de la prueba de la que un partido forme parte. En opinión del árbitro hay una duda razonable de que un juez de línea ha cometido claramente un error, el árbitro entonces debe contradecir la decisión de línea. El sistema de revisión instantánea se está utilizando, el juez de árbitro podrá modificar la decisión sobre cualquier línea. Un árbitro debe cumplir y hacer cumplir las reglas del bádminton y en particular señalar una falta o una repetición en caso de que se produzcan. Nombrar o destituir a jueces de línea o juez de saque previa consulta con el juez de árbitro. Si no se ha nombrado otro oficial de pista, asegúrese de que el resto de las tareas son llevadas a cabo. Si una jugada no es vista por el oficial designado, el árbitro debe tomar una decisión o repetir el punto. Anotar e informar al juez de árbitro todas las cuestiones relativas a la regla 16. Y aquí termina la presentación. Espero que le haya gustado y que tenga un buen día. Su servidor Josué Sánchez.